En esta reunión seguiremos hablando de disciplinas espirituales. Hablamos acerca de la oración, hoy hablaremos acerca de la meditación. Nosotros como cristianos usualmente tenemos que ir a la Biblia, tenemos que leer, alimentarnos de la palabra de Dios. Ya damos por sentado que necesitamos constantemente ir a la palabra de Dios. Pero ahora vamos a ir a algo mucho más profundo en esta disciplina espiritual. Leer la palabra de Dios también es una disciplina espiritual, pero hemos hablado tanto a lo largo de nuestra vida cristiana, posiblemente podríamos hablar más acerca de ir a la Biblia, pero hoy vamos a hablar de la meditación, que es un tema que no estamos tan acostumbrados a hablar, a escuchar dentro de la congregación y quizás menos ponerlo en práctica. Acompáñame a orar para que Dios tome control de este mensaje. Señor, qué grato es poder dedicarnos a ti en oración. Desde los diferentes puntos cardinales, Señor, nos dirigimos a ti conectados a través de los medios virtuales, rogándote que tomes control de esta reunión. Permítanos, Señor, trabajar en nuestras mentes, en nuestros corazones, que tu palabra nos transforme, Señor. Permítenos descontaminarnos de tantas cosas que constantemente están llegando a nuestras mentes a través de nuestros oídos, a través de nuestros ojos. Permítanos, Padre, poder filtrar las cosas que construyen lo que somos. Principalmente ayúdenos a meditar en su palabra. Ponemos en sus manos todas las necesidades de su pueblo, las necesidades de salud, pedimos sanación para nuestros hermanos y hermanas que están padeciendo de enfermedades. Creemos que usted es un Dios de milagros y hoy le oramos pidiéndote que lleve sanación a todos los hogares, Señor, que se conectan a esta transmisión. También oro, Señor, pidiéndote que tomes control de todas las demás necesidades que hay en su pueblo, derrame las más ricas bendiciones sobre su pueblo elegido en Costa Rica y en todas partes del mundo. Utilice mi vida, Señor, y todo esto se lo oramos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hablando de disciplinas espirituales, particularmente podríamos pensar en las disciplinas como algo que no estamos acostumbrados a poner en práctica, pero los dos puntos que veremos en esta sesión serán que la meditación es bíblica y nos convertimos en aquello que nosotros meditamos. Definitivamente eso es lo que la palabra de Dios nos enseña, que nos vamos a convertir nosotros en lo que meditamos. También el mundo nos enseña en qué nos convertimos. Vamos a pensar en la meditación. La meditación es bíblica y es practicada en diferentes religiones. En el hinduismo, el budismo, la nueva era, el islam, el judaísmo y en el cristianismo. Si nos damos cuenta, la meditación es practicada por diferentes religiones, aunque no de la misma manera. No sé si sabías, pero también en el cristianismo podemos practicar la meditación, pero en la palabra de Dios. Es bíblico meditar. De hecho, la Biblia nos dice que meditemos en la palabra de Dios. Usualmente cuando pensamos en la meditación, pensamos así como en ese monje budista que puede estar ahí sentado en posición de loto. Posiblemente cuando hablamos de meditación puedes imaginarte a esa misma persona haciendo el sonido como y posiblemente esa es la imagen que viene a nuestras mentes. Es lo más usual. De hecho, la meditación se está haciendo mucho de manera secular para ayudar en la salud a las personas. Pero veamos qué nos dice la Biblia acerca de la meditación. El Salmo 1 del versículo 1 al 3 dice: feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni va por el camino de los pecadores, ni hace causa común con los que se burlan de Dios, sino que pone su amor en la ley del Señor y en ella medita noche y día. Ese hombre es como un árbol plantado a la orilla de un río, que da su fruto a su tiempo y jamás se marchitan sus hojas. Se cortó ahí la escritura al final, vaya que me sé esa parte de la escritura, pero la Biblia nos dice que el hombre es feliz. ¿De qué manera? Dice en la Biblia que meditando noche y día en la palabra de Dios, meditando.
¿Cómo podemos meditar? Hoy vamos a centrarnos en entender que la meditación es bíblica y en la siguiente sesión hablaremos de algunas técnicas de cómo meditar en la palabra de Dios. Pero dice que el meditar en la palabra de Dios produce alegría y transforma. Ahora que estamos hablando de transformación, en este año en la congregación dice que nos convierte como un hombre que es como un árbol plantado a la orilla de un río. Hace una similitud a esto. O sea que el meditar nos ayuda. Veremos otra escritura que está en Filipenses 4:8. Dice, por último, hermanos, piensen en todo lo verdadero, en todo lo que es digno de respeto, en todo lo recto, en todo lo puro, en todo lo agradable, en todo lo que tiene buena fama. Piensen en toda clase de virtudes, en todo lo que merece alabanza. Aquí la Biblia nos está hablando que trabajemos en nuestra mente. Meditar tiene mucho que ver con la mente, con la respiración. Y aquí habla de pensar en varias cosas. Pensar en lo verdadero, en lo digno de respeto, en lo recto, en lo puro, en lo agradable, en lo que tiene buena fama, en toda clase de virtudes. Que pensemos en todo lo que merece alabanza. En la mayoría de ocasiones, no puedo decir que en todos, hay una manera de pensar solo en las cosas negativas. Hay personas que piensan en las cosas negativas del pasado o cuando está ocurriendo algo en sus vidas, posiblemente los pensamientos nos pueden traicionar y nos pueden llevar a pensar en cosas negativas. Nuestra mente está trabajando todo el tiempo. Es más, a veces es difícil controlar los pensamientos. A veces cuando nos damos cuenta ya estamos pensando, nuestro cerebro está teniendo todo tipo de pensamientos y eso definitivamente es algo que la Biblia nos dice que debemos de pensar, pero aquí nos dice en qué. Entonces, para poder meditar bíblicamente, necesitamos pensar en todo lo bueno que hay en la palabra de Dios. La Biblia tiene muchas cosas increíbles para nuestras vidas, tiene promesas, tiene bendiciones, tantas cosas nos llena de fe. Vamos a ver algunas cosas que nos pueden ayudar en este tema. En las religiones orientales, la meditación consiste en vaciar la mente y dejarla en blanco. Pero la meditación bíblica es justo lo opuesto, es llenar la mente con la verdad de Dios, con su palabra. Entonces, en esas religiones, por eso es que las personas se quedan así, con los ojos cerrados, haciendo un sonido, porque están tratando de dejar la mente en blanco, de quitar todo, pero la meditación bíblica es poner, es llenar todo lo que se pueda en nuestras mentes de la verdad de Dios con su palabra. Es llenar una y otra vez, todos los días, a cada instante, hacer ejercicios para poder tener una mente que constantemente se está alimentando de la palabra de Dios. Todos tenemos una vida biológica en la que continuamente estamos respirando. Inhalamos aire y exhalamos aire, una y otra vez. Lo hacemos todo el tiempo, aun cuando dormimos. Pensemos en esto. Hay cosas que nosotros hacemos de una manera biológica. Respirar, por ejemplo. Aquí nos está poniendo el ejemplo. Si te duermes, sigues respirando. El corazón sigue latiendo. Eso es lo que sucede biológicamente con nuestros cuerpos. Pero mira lo que sucede cuando hablamos de los pensamientos. De la misma manera, todos tenemos una vida de pensamientos porque continuamente estamos pensando en algo. En todo momento nuestra mente está activa. Siempre estamos pensando. Eso es meditar. No sé si te habías puesto a pensar, pero muchas veces estamos pensando en muchas cosas o en cualquier cosa, constantemente. Podemos ir en algún lado, quedarnos viendo hacia algún lugar, un paisaje, pero vienen pensamientos. Y eso es meditar, los pensamientos que vienen a nuestra mente, pero podemos meditar en cosas negativas o en cosas que nos pueden transformar la vida, como es meditar en la palabra de Dios, en los pensamientos de las escrituras, los pensamientos del reino de Dios, los pensamientos espirituales.
todo el tiempo nosotros estamos pensando, o la mayor cantidad de tiempo. Inclusive hay ocasiones que podemos estar orando y nuestros pensamientos se atraviesan. Estamos orando y de repente estamos pensando en otra cosa. O estamos hablando con alguien, pero estamos pensando en otra cosa. Entonces, eso es meditar, los pensamientos que tenemos en la mente. Y de esa manera es que vamos a tratar nosotros con la forma de meditar de una manera bíblica. Todo comienza con tus pensamientos. Todo inicia con aquello en lo que meditas de día y de noche. Ahí comienza la meditación, lo que estamos pensando constantemente. De hecho, hay varias preguntas. ¿En qué piensas la mayor parte del tiempo? ¿Cuáles son los sueños con los que piensas frecuentemente? ¿Cuánto de tu tiempo lo pasas preocupándote en tu mente pensando cosas negativas? ¿Cuántas veces vuelves a vivir en tu mente las cosas malas de tu pasado? Pareciera que esto no es tan importante, pero déjame decirte que sí es muy importante. Aquí viene la pregunta, ¿en qué ocupas tu mente la mayor parte del tiempo del día? Hay personas que, te voy a dar ejemplos, hay personas que se la pasan pensando en un enamorado o una enamorada. Vamos a pensar, hay quienes pasan pensando en los hijos. Hay quien pasa pensando en el trabajo, hay quien pasa pensando en quiero ser millonario, hay quien pasa pensando quiero ser deportista, hay quien pasa pensando en algo usualmente que llena su mente. También los sueños, qué es lo que uno quiere ser. Los estudiantes tal vez están pensando en sus estudios, los que están en la universidad en una profesión, y en eso están pensando. Pero espiritualmente pensamos nosotros en que queremos llegar al cielo, por ejemplo, pensamos constantemente en esto. Y muchas veces nuestros pensamientos nos llenan de preocupaciones. Por ejemplo, si vemos a alguien que se enfermó, podríamos pensar que también nosotros podemos enfermarnos. Voy a ponerte un ejemplo. ¿Qué sucede si a una persona el jefe le dice, quiero que pase a mi oficina el día, vamos a pensar hoy, le dice que el día viernes pase a su oficina, que tiene una conversación con esa persona? En esos 2 días, tal vez esa persona va a estar pensando y va a decir, ¿qué no hice bien en el trabajo? ¿Será que me va a llamar la atención? ¿Será que me está diciendo que yo llegue porque me va a despedir? ¿Qué voy a hacer con el alimento de mi familia? ¿Qué va a pasar? Y la mente comienza a llenarse de cosas negativas y posiblemente de las cosas del pasado. Entonces llega el día viernes, se llega a la reunión y el jefe lo único que quería era como retroalimentar algunos procesos, pero todo contrario a lo que estaba pensando, que era despedirlo o despedirla. Eso pasa usualmente en nuestra mente. Imagínate, de miércoles a viernes. Ha ocurrido algunas veces que yo como ministro le pido a algunas personas que nos reunamos y algunas personas, posiblemente, algunas personas, Dios ha revelado que andan en pecado y hay que hablar con esas personas, pero en otras ocasiones no es para eso, es sencillamente para una conversación, es para poder, hablar de los sueños espirituales, pero las personas a veces se ponen un poco nerviosas cuando les pedimos que queremos conversar con ellos. Entonces, pensemos cómo actúa nuestra mente. Pensemos en la semana, pensemos los acontecimientos del país, de la sociedad, de la iglesia, qué cosas nos llevan a nosotros a meditar y no nos olvidemos que eso nos hace convertirnos en lo que nosotros pensamos. Nos transformamos en lo que nosotros estamos pensando todo el tiempo. Primero, la meditación es bíblica, pero nosotros nos convertimos en lo que constantemente pensamos o estamos meditando. ¿Sabías que tú eres lo que eres el día de hoy por lo que piensas? No eres lo que quisieras ser, eres lo que meditas. Esto es muy importante. A
A veces no es lo que uno quiere hacer, sino lo que uno está pensando. No voy a poder salir adelante en este mes, no voy a poder ganar esta carrera. Eso pasa con muchos estudiantes cuando el ciclo lectivo se pone difícil, piensan, yo no voy a poder ganar ese examen. Algo que a mí me ayudaba mucho cuando era alguien que estaba en el colegio o en la universidad, una de las cosas que meditaba, yo lo meditaba y decía, si ya otros lo han logrado, yo también podré lograrlo. Si otros han podido hacer este examen, yo también podré hacerlo. Eso es algo que me ayudó durante toda la vida. Entonces, tú no eres lo que quieres ser, sino eres lo que meditas el día de hoy. ¿Qué cosas estás meditando el día de hoy? Porque eso es en lo que te convertirás en el día de mañana. Mira lo que dice Proverbios capítulo 23, versículo 3 y 4. No codicies sus deliciosos manjares, porque te puede estar engañando. No te esfuerces por hacerte rico. Deja de preocuparte por eso. No es que sea malo ser rico, no es que sea malo. Bueno, es peligroso porque Jesús decía que qué difícil para los ricos entrar en el reino de los cielos. Pero aquí estamos hablando de algo que puede llenar la vida. ¿Cuánta gente vive codiciando las cosas? ¿Cómo quisiera tener esto? ¿Cómo quisiera tener lo otro? Comparándose con otras personas, anhelando la riqueza. Yo voy a ser rico, voy a hacer este negocio. Y hay personas que desde que amanece hasta el último pestañeo del día están pensando en este tipo de cosas y no tienen esa tranquilidad. De hecho, es peligroso no ir a la palabra de Dios y es más peligroso aún no meditar en ella. Por eso te decía que en la siguiente sesión, en la siguiente reunión, hablaremos de algunas técnicas para poder meditar en la palabra de Dios, pero hoy tenemos que entender dos cosas, que meditar es bíblico en el cristianismo. Nosotros como cristianos podemos aprender a meditar en la palabra de Dios, pero también podemos entender que nos vamos a convertir en lo que meditamos. Si meditamos en las cosas del mundo, en eso nos vamos a convertir, pero si meditamos en la palabra de Dios, nos vamos a convertir en eso. A veces nos estamos esforzando por tantas cosas. La pregunta es, ¿nos estamos esforzando por las cosas espirituales? Esta parte es muy importante. Dice, nos convertimos en lo que meditamos de esta manera. Tú alimentas a tu mente con lo que ves, oyes y piensas. Ves televisión, películas, revistas, libros, internet. Oyes música, predicaciones, pláticas. Las personas con las que pasas tiempo y lo que piensas. Todo determina quién eres y el tipo de vida que vas a vivir. Imagínate, nosotros nos alimentamos de todo lo que está a nuestro alrededor para poder llevarlo a nuestros pensamientos. Por ejemplo, nosotros estamos viendo constantemente muchas cosas. ¿Cuántas películas podemos ver en la televisión, en el cine? ¿Y cuántos mensajes tienen esas películas? De hecho, tenemos que filtrar mucho el tipo de películas que nosotros vemos, las cosas que ahí transmiten. Muchas ideologías de género ahora se están transmitiendo por medio de las películas. También revistas, periódicos, allá hay todo lo que uno se alimenta, los libros, internet. Puedes imaginarte el internet, y también no mencioné el celular, pero cuántas cosas están viniendo a nuestros ojos todo el tiempo. Por ejemplo, videos, los reels de Facebook, los famosos TikTok, en Instagram, todos esos videos. Muchas veces es sorprendente el tipo de cosas que están llegando a nuestras mentes. Por ejemplo, a veces hay videos que pueden tener malas palabras. Ese tipo de cosas están entrando a nuestra mente. Si todo el tiempo estás viendo videos provocativos, así es como tu mente va a estar trabajando. Se va a estar alimentando de ese tipo de cosas y en eso te irás convirtiendo, te irás transformando en ese tipo de cosas. Después vas a decir, ¿por qué tengo estos pensamientos? ¿Por qué se me salió esta mala palabra? Si constantemente lo estás viendo en los famosos videos cortos que estás viendo. Es más, a veces ni siquiera tienes el control del tiempo si estás viendo video tras video, porque todo está
diseñado para que te vuelvas un adicto a todo este tipo de cosas y finalmente todo esto te va a convertir en algo que está entrando a ti. Por ejemplo, la música. ¿Cuánta música hoy es explícita hacia la inmoralidad sexual? Va a estar llegando todo esto. Hay gente que se deprime con la música, o hay gente que se identifica tal vez con música de despecho. ¿Qué tal predicaciones? Si estás escuchando predicaciones, vas a llenarte de convicciones fuertes. Pero, ¿sabes? Lo más importante es ir a la palabra de Dios, porque ¿qué tal si alguien está predicando lo incorrecto? A veces podemos pensar todas las prédicas, ¿y qué tal si alguien se está equivocando en la manera de predicar? ¿Qué tal las pláticas, los programas que hay? Porque no solo en la televisión o en el internet solamente hay películas, también o videos, también hay conversaciones, hay programas de conversaciones, hay unos programas famosos de unas presentadoras que lo presentan como que fuera una realidad y no son una verdad. Son actores los que llegan a ese programa y solo tratan de poner algunas cuestiones de la vida real, pero hay gente que cree que todo esto es verdad. También con las personas que conversan, ¿qué tipo de conversaciones tienes constantemente? ¿De qué hablan las personas con las cuales te reúnes, ya sea en el trabajo, con tu familia? ¿Cuáles son los temas de conversación? Normalmente hay quienes hablan de política, de religión, de deportes, pero hay quienes pueden hablar de otro tipo de situaciones, de chismes, situaciones que comienzan a llenar tu mente y comienzas a meditar en eso, comienzas a pensar, hay cosas que te dejan pensando. Y todo esto va a determinar quién eres y de la manera que vas a vivir. Mira cuán peligroso es todo el bombardeo que hay hacia nuestras vidas, todo el bombardeo que tenemos. Aquí, como estamos viendo, dice que nosotros nos alimentamos de lo que nosotros vemos, oímos y pensamos. Debemos de razonar en todo esto. ¿Qué es lo que nosotros mismos hablamos con las demás personas? Hay personas tan negativas que comienzas a hablar con ellos y comienzan a hablar negativamente de todo lo que está ocurriendo y ven como un futuro terrible. ¿Qué tal si hablas con personas que tienen un carácter violento? Esa es la manera como va a transmitir sus maneras de pensar. ¿Qué tal si conversas? ¿Qué pasa si conversas con alguien que dice palabras indecentes o alguien que está hablando de sexualidad y eso está bombardeando tu mente y te va a convertir en esto? Debemos de ser muy cuidadosos, tenemos que proteger nuestra mente, nuestro corazón de todo lo que está llegando. Debemos de decir un alto a las cosas que nos van a dañar espiritualmente. ¿Sabes? Tenemos que filtrar eso en nuestras vidas para comenzar. Imagínate poner música cristiana para poder orar, poner clases bíblicas, poner la Biblia en audio. Qué increíble poder estar escuchando y qué tal repitiendo lo que la escritura está diciendo, meditando. En la siguiente sesión, como te dije, vamos a hablar de algunas técnicas. Hoy solo veremos que sí es bíblico nosotros poder meditar. En conclusión, meditar es bíblico. Entonces, si tenía la imagen de meditación, como te decía, en un monje budista calvo con una túnica, sentado en posición de loto, haciendo el ruido y piensas que posiblemente solo los hinduistas, los del Islam, la nueva era, ellos meditan, no, nosotros también meditamos, pero muy diferente. Nosotros meditamos para llenar nuestras mentes de la palabra de Dios. Concluimos en que nosotros nos convertimos en lo que vemos, oímos y pensamos. Así que debemos de ser muy cuidadosos en todo lo que nuestros ojos están observando, lo que nuestros oídos están escuchando y lo que aquí está pensándose en nuestras mentes, de las personas que nos rodeamos. Debemos de ser cuidadosos de meditar en la palabra de Dios. Acuérdate que estamos dando por hecho de que nosotros leemos la Biblia. Si no, ni siquiera lees la Biblia, ¿cómo vas a poder pasar al hecho de poder meditar en la palabra de Dios?
Piensa en esto. Si no lees la palabra de Dios, ¿cómo vas a meditar en ella? Y también tenemos que crecer, ya no quedarnos solamente con el hecho de leer 2, 3 capítulos diarios y ya cumplí, voy a leer la Biblia, ya la leí, no, sino qué voy a hacer con eso, de qué manera yo voy a permitir que esto entre en mi vida. Así que vamos a hablar la siguiente sesión de la meditación y sin lugar a dudas nos ayudará mucho para convertirnos en personas que podemos aprender a meditar para que nos convirtamos en alguien que refleja la gloria de Dios. Somos luz de este mundo. Y imagínate que el Espíritu de Dios está con nosotros. Y si nosotros vamos a la palabra de Dios y meditamos en Dios, cuánto va a brillar y a iluminar esa luz de Dios en nuestras vidas. Un fuerte abrazo.